Hay un hombre llamado Anatoly Fomenko, matemático y estadista. Sostiene que hay 1000 años agregados a la historia, y esto debido a que ha encontrado paralelos entre diferentes civilizaciones separadas por miles de años, lo que le hace pensar en un tiempo agregado, aproximadamente 1000 años. En la historia oficial, la sociedad decayó desde la época romana y todo empeoró, incluida la higiene. Así que no hay baños en la Edad Media. Como lo dice esta descripción, los inodoros en el sentido actual no se conocían en el siglo XV, o más bien ya no. En la época romana todavía se usaban inodoros en baños privados o públicos con descarga. En la Edad Media no quedaban nada de estos logros higiénicos. Los que tenían que aliviarse lo hacían en el siguiente arbusto, detrás de la casa, o en un orinal que se inclinaba por la ventana en la próxima oportunidad. Simplemente no puedo creer que miles y miles de castillos fueron construidos con un nivel de detalle extraordinario, excelente calidad de diseño arquitectónico, pero nadie pensó en cosas básicas, algo que no tiene ningún sentido. Como sociedad, ni siquiera puedes administrar cientos de miles de trabajadores sin tener un saneamiento decente, lo que llevó a algún tipo de crisis de salud que culminó en eventos como el Gran Apestamiento de Londres. No es casualidad que este gran apestamiento se convirtiera en un problema en 1850. Así que durante 1000 años los negocios, como siempre, de repente se rompieron. No toda la infraestructura de saneamiento primitiva no existía antes de 1700 o 1800. Pero esto lleva a la pregunta de por qué no solo Versalles, San Petersburgo, Londres, sino también todos los edificios administrativos de las personas más poderosas de la época, castillos entre paréntesis, no incluían infraestructuras para saneamiento y desechos humanos. Al igual que Versalles, al observar todos estos castillos medievales, me hace pensar que quien vivía adentro no era humano o tenía tecnología que hacía innecesario el saneamiento y la alimentación. Los castillos medievales fueron abandonados por sus dueños originales, al igual que Versalles, y aquellos que se mudaron más tarde sacaron el máximo provecho de la situación. Estos castillos del siglo XIII al XV fueron creados para gobernar sobre un gran territorio, y las personas que vivían dentro eran las personas más poderosas y ricas de la época. La imagen que tenemos de los castillos no está completa. Los castillos originales fueron pintados hermosamente, pero la mayor parte del yeso se ha ido, probablemente después de algún tipo de evento catastrófico, por lo que cuando la gente piensa en los castillos generalmente piensa en las ruinas del castillo. La antigua Grecia, Roma, Egipto y las grandes pirámides, se dice, solo fueron redescubiertas, y descubiertas convenientemente después, inmediatamente de la propuesta inundación de barro. Sobre la epopeya de esta inundación, que se cree que ocurrió no hace tanto tiempo, sabemos que los edificios que tienen unos cuantos años de antigüedad en diferentes sitios del mundo están enterrados bajo un flujo de lodo. Incluye varios pisos de altura. Hay casos en que incluso están completamente envueltos en lodo. Puedes encontrar edificios enterrados con ventanas y puertas de pisos superiores a nivel del suelo. No sé hasta qué punto podría decir si se trata de eventos climatológicos, desastres reales o naturales, a una escala aleatoria, algo casi apocalíptico, de una naturaleza cíclica.
pudiendo hablar incluso de inversión de polos magnéticos, tormentas solares. Por lo tanto, es lo que nos ponemos a pensar. Dichos tártaros, ¿se habrán extinguido? ¿Habrán abandonado la Tierra? ¿O quizás solo abandonaron la superficie de ella? Porque dicha teoría sobre Tartaria postula un estilo de civilización que disfrutó de un estilo de vida moderno, un tipo de electricidad tipo Tesla, energía gratuita, máquinas voladoras y muchas otras comodidades aparentemente de alta tecnología. Muchos de estos artilugios son los que están insinuados en el arte, en la literatura de la época. Mucho de lo que se atribuye a la fantasía, la ciencia ficción, estas famosas novelas de ficción, en realidad pueden insinuar la existencia de nuestro yo anterior. Aquellos quienes vivieron antes de este tipo de catástrofe, diluvio, inundación de lodo. Vuelve Fomenko y propone otra teoría que es la de los 1000 años perdidos, más conocida como la hipótesis del tiempo fantasma, un tiempo agregado para poder reescribir la historia. Así que el año en el que nos encontramos actualmente, sabemos que hay 1000 años fantasma y 1000 años alargaría periodos históricos, lo que los haría ver más lejanos. Obviamente dicha propuesta ha sido rechazada categóricamente. Cuando te pones a investigar temas sobre inundación de lodo, comienzas a encontrar temas secundarios igualmente fascinantes. Esto incluye las fortalezas estelares, montículos antiguos, gigantes, Atlántida, Hiperbórea, etc. Barajando civilizaciones en diferentes tiempos, pudiendo hacer incluso que los faraones egipcios sean contemporáneos de los medievales, pudiéndolos colocar como gobernantes tan recientes como el 1500, la que se denomina Edad Oscura. Una historia que describe de manera inexacta cientos, si no miles de años de la existencia de la raza humana. Todas las civilizaciones más grandes de todos los tiempos han nacido, se han elevado al poder, una tras otra, en una procesión. Con el tiempo disminuyen, son derrotados y eliminados del planeta, solo para ser vistos como fantasmas en sus remotos descendientes modernos actuales. Sumerios, macedonios, egipcios, indios, turcos, los emperadores chinos, los antiguos griegos, el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual se dice aún pervive en forma de las Naciones Unidas hoy en día. Para la cronología histórica actual, se habla que incluso Isaac Newton no estuvo de acuerdo en absoluto con las fechas dadas en las que estaba viviendo. Analizó con cierto detalle este trabajo. Existen informes de 1903 de grandes caídas de polvo que tenían un extraño origen. Estas caídas de polvo fueron alrededor y constantemente durante 3 años. Incluso pudo haber ocurrido 2 veces antes, siendo el evento de 1903 quizás el más pequeño. Estamos hablando de no menos de 10 millones de toneladas de polvo, limo, cayendo en varios países de Europa Occidental. Visto de esta manera, bien pudo haber parecido de una era oscura. Tanto es así que en 1816 el año no tuvo verano. Ese año hubo bastante lluvia y granizada. Todos los cultivos fueron destruidos. Cayeron inusuales tormentas de nieve. Los ríos congelados. Se acumularon cientos de metros de nieve. Hubo mucha hambruna y pobreza por aquellos años.
Estos eventos bien podrían relacionarse a algún tipo de bombardeo sobre Tartaria, lo que dio como resultado un tipo de cambio climático. Entre 1816 a 19, ¿qué tipo de escritura empleaban los tártaros? Se dice que aún es confuso. Quizás en algún momento localicemos el alfabeto tartariano. Llama la atención que el idioma de Tartaria era aún uno de los principales hasta 1849, aproximadamente. Se incluía en pasajes como canciones de ópera. Un idioma que quizás pudo haber sido vecino de idiomas como el ruso, el alemán, el inglés, el francés, el italiano. Posiblemente uno de los más importantes en el mundo en ese momento. Existe un libro de 1739, se llama La Historia General de China. En él se habla un poco sobre la convivencia de los tártaros y los chinos. Recordemos que parte de China pertenecía a Tartaria. Convivían chinos y tártaros. En algunas partes del libro se habla sobre la escritura tartariana. Se dice que los caracteres tártaros eran de una naturaleza especial en la forma en que podían ser leídos. Incluso podías tener un libro, mientras lo leías, una persona que estuviera detrás de ti o enfrente de ti podía leer también lo que estabas leyendo tú, de manera inversa, inclusive más rápido. Podía avisarte incluso cuando vacilaras. Había otro hecho, no podías escribir en tártaro. Inclusive personas que estuviesen en la misma habitación que tú no podían leer lo que escribías. Todos ellos hacían letras grandes. Se decía que no había ningún tártaro que no prefiriese su lengua natal a las demás. Consideraba su idioma como el más hermoso y el más abundante en el mundo, algo que lógicamente cualquier persona pensaría de su propia nación, de su escritura. Otra característica era la cantidad de verbos que se podrían abreviar. Palabras muy cortas expresaban perfectamente lo que querías decir. Grandes ciudades en diferentes partes del mundo muestran una influencia tártara, una que fue predominante. Curiosamente, dichas ciudades a las que me refiero sufrieron grandes incendios, terremotos, guerras, que al paso del tiempo no dejaron vestigios de aquella influencia. Pero claramente tal magnitud de devastación no fue total. La arquitectura tártara se caracterizaba por aberturas de arcos, columnas, cúpulas, torres, edificios con una energía de vibración electromagnética, una vibración que podía actuar sobre las moléculas y cambiar el comportamiento de las células. Todas estas en sí centrales eléctricas, hayan sido pequeñas o hayan sido grandes, tenían órganos tubulares para armonizar y curar a la población con ondas de sonido. Hablamos de métodos simáticos, un sonido o una vibración que se expande en forma de ondas, ondas que percibe el oído, que llegan al cerebro. En el caso incluso de que sea algo artístico, puede conmovernos. Puedo entender que quizás son pocas personas quienes han oído sobre Tartaria. Tartaria representaba un antiguo orden mundial. Las teorías nos dicen que se destruyó para ocultar lo que este imperio representaba. Se convirtió en tan solo un mito y no se volvió a mencionar en la historia. Muy pocas personas saben de esto, y es que en la actualidad se desconoce de un sinfín de civilizaciones. En el siglo XIX dejó de aparecer en los mapas, quedó en el olvido, además de que fue una de las civilizaciones más grandes del mundo. También poseía una tecnología bastante avanzada, dicha tecnología obtenida quizás a través de la unión de muchos países. Diversos conocimientos. Posiblemente dicha destrucción fue también posiblemente por la unión de diversos países.
quizás otra cosa que desconocemos. Solo sabemos que se causaron múltiples inundaciones de barro, donde muchas regiones del mundo quedaron completamente hundidas. Y ahora ni siquiera se puede recordar de dicho evento, ni siquiera en los libros. Dicha inundación habría sido con la intención de destruir a esta civilización y crear un nuevo orden mundial. Durante este proceso pudieron adquirir sus conocimientos tecnológicos y borrarla del mapa. Esta es una historia interesante que vale la pena investigarla más a fondo. Se dice que después de este acontecimiento, Estados Unidos, Canadá, Australia, países, por ejemplo, bajo el dominio británico, fueron repoblados con decenas de niños huérfanos o robados a madres y familias de escasos recursos. Se apoderaron de las grandes mansiones casi vacías. También simularon la construcción de edificios que ya estaban en realidad. Estos pertenecían a esta cultura tecnológicamente más avanzada, Tartaria. Se hizo un reseteo y se borró la historia. Se apoderaron de la energía libre y a nosotros nos dieron cables eléctricos y combustibles de paga. Y cualquier intento durante los años para desvelar la verdadera historia fue suprimido. Podríamos hablar de Tesla. Es por eso que estamos tan acostumbrados de ver tantos edificios por aquí y por allá. Todos son hermosos, tienen muchos detalles elaborados. Vemos gran precisión en estas estructuras. Todos tienen individualidad y se parecen sin embargo a ese otro edificio, pero en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, la historia se encargó de decirnos que fue en Europa donde nacieron estos estilos arquitectónicos. Eso es lo que nos han enseñado a pensar, para los cuales hay muchos nombres creados para describirlos, como el antiguo romano, el gótico, el renacentista, el barroco, el neoclásico. Pero todos estos edificios tienen una cosa en común: ya no se construye así. Porque piénsalo, en pleno siglo XIX el mundo estaba luchando, mientras que debería haber estado construyendo para que todos los edificios que podemos encontrar en cada rincón del planeta fueran entregados. Es probable que en el pasado hubiera una unión global, algo muy similar a lo que tenemos hoy con las Naciones Unidas, con un desarrollo tecnológico muy similar al nuestro, quizás mucho más, pero quizás ese control global fue destruido y en el proceso murieron millones de personas. Y los edificios que vemos hoy en día son los restos de aquella civilización. Dichos sucesos llevaron un largo tiempo, partiendo desde la Edad Media quizás, pero piénsalo también de este modo: las líneas de tiempo mundial están alteradas y no son realmente tiempos tan lejanos. ¿Recuerdas el lapso de tiempo fantasma de Fomenko? Por lo tanto, la propia historia mundial fue modificada intencionalmente, hasta un punto que es imposible decir qué pasó, qué no pasó. Pero tenemos aún más hechos interesantes para agregar al tema. El tema de los artistas capricho. Fueron un grupo de artistas contemporáneos a los cuales sus obras se les considera como fantasías. Pero no existe evidencia de que dichos artistas estuviesen inventando cosas. Más bien parece una manera conveniente para explicar la verdad incómoda. Tenemos por ahí a Hubert Robert, Giovanni Paolo Panini, Alessandro Saluzzi, Marco Risi, Luigi Rossini, Giovanni Battista Piranesi. Todos ellos vienen del siglo XVI, XVII, en un momento un poco anterior a lo que en la historia conocemos como el Imperio de Napoleón Bonaparte. Es en este periodo donde encontramos a varios artistas trabajando en este tipo de arte. Ellos observaban los mismos objetos y casualmente de una manera muy similar. Vemos edificios semidestruidos con barro, tierra que llena los espacios entre estos edificios.
Las personas que vemos en ocasiones en las pinturas parecen estar viendo estas ruinas y parecen estar asombradas porque es la primera vez que las ven. No lo sé, tal vez incluso hubo sobrevivientes. En dichos grabados aparecen estatuas de hombres, mujeres, animales míticos como grifos, centauros, etc. Quizás vivieron en una temprana Edad Media y dichas imágenes representan una destrucción natural. También es sorprendente lo comunes que parecen ser las pirámides, los obeliscos en estas fotografías, de Roma, por cierto. Lo que nos hace preguntarnos si Egipto fue realmente una civilización que construyó pirámides por todo el lugar.